Seguimos conversando con Daniel Baldi, que yo te preguntaba, porque decía que te desahogás con la literatura, te preguntaba si te ahoga el fútbol y decís que a veces sentís ganas de decir cosas que no se dicen, pero en general tenés una visión en la cual el futbolista es el último orejón del tarro Es y es así. el que después va y se expone a que lo insulten los hinchas, a que se quede sin trabajo a los 30 y poco de años porque, bueno, que de repente no era descollante o que Sí, cobre sí, cada sí. tanto. Siempre se dice que el jugador de fútbol hace guita y que fácil se lleva la guita. La mayoría de los jugadores de fútbol uruguayos de primera división son pobres. Gente pobre, gente que está pasando mal. No es gente que está pasando bien. Claro, no es que va a pasar mal cuando se retire, ya hoy Está pasa pasando mal. Sí. mal hoy. Se cobra, en los cuadros chicos se cobra el mínimo por mes. A veces ni el ¿El mínimo. mínimo cuánto es? El mínimo son 18.000 pesos. Se Claro, cobra el mínimo. Y muchas veces ni el mínimo. claro. Y hay una política muy increíble en los equipos de fútbol uruguayo, que es, si le haces el reclamo al club, el club se enoja. El club no te pagó durante todo el año la plata que te tenía que pagar. Y vos vas a la mutual, que la mutual nos defiende, haces el reclamo y después sos el señalado. Pero ¿cómo? No, ¿Cómo me mira, vas a reclamar? ¿Y vos por qué no me pagaste contrato? O sea, entonces esas cosas a mí me dejan con un humor de perro que yo claro. digo, yo no puedo creer. Y el jugador de fútbol entonces tiene miedo de hacer el reclamo y termina no cobrando y no haciendo el reclamo. Y entonces puedo decir, ¿cómo puede ser? Hay equipos de fútbol que han tratado de llegar a pagar los salarios de los jugadores con tickets alimenticios para que vayan al supermercado, ¿viste? Cosas de esas que vos decís. eh, y después le llamamos fútbol profesional. Es una Mm. mentira tan grande decir eso y cosas de esas. Y yo me encuentro con problemas que no puedes creer y que no puedes creer que nadie los mencione, que nadie haga nada, que se hable a veces como que está todo bien, que lo que hemos progresado en Uruguay, se ha progresado, sí, en Peñarol, que llegó a la Copa Libertadores, todo, pero seguimos siendo tan pobres o más que antes, y yo te digo que he estado en muchos cuadros chicos y que logramos todo a pulmón porque no tenemos, pero ni muchas veces, pero ni para el agua, Ni agua ni caliente, agua caliente. literalmente, claro. Pero no estoy hablando porque capaz que se me señala a mí como diciendo, Bellavista está... No estoy hablando de Bellavista acá, estoy hablando de los Claro. problemas y si vas a la B, bueno, te encontrás con cada cosa que Además el futbolista tiene la posibilidad, en tu caso por ejemplo, ¿no? Que estás en un cuadro chico con problemas de ese tenor, Sí, pero estuviste en el Cruz Azul, sí, que es una gran institución de México, poderosísima. O estuviste en Italia en un cuadro menor, pero en un cuadro sí, italiano, sí, ¿no? pero Y ves espectacular igual. la contracara del Sí, fútbol profesional de verdad. sí, sí. Y bueno, sí, son mercados distintos. Yo no pretendo que acá se tenga un Cruz Azul porque la infraestructura del Cruz Azul. Vos fíjate que a mí me contaba, hice y tengo aún buena relación con el presidente del Cruz Azul, tipo que conmigo siempre se portó muy bien. No puedo decir lo mismo de mis compañeros mexicanos que fueron una traición, ¿Ah, sí? unos traicioneros bárbaros que no pueden mirarme a la cara hoy día, ni a mí, ni al Loco Abreu, ni al chileno Galdán, ni a todos los extranjeros que estábamos en aquel entonces. Pero lo Pe- trataron mal por ser nos sacaron extranjero. del equipo, no, nos sacaron del equipo, nos hicieron una traición, se arreglaron ellos sus Claro. contratos y mientras tanto nos iban diciendo a nosotros que lucháramos todos juntos porque todos son ninguno Claro. y ya se habían arreglado sus contratos. Bueno, es una historia Lo larga. mexicanearon, bueno, una Sí, palabra. ahí está, bueno. Pero sin embargo el presidente fue muy honesto conmigo y me dijo las cosas Claro. como eran y un día me dijo que es un hobby para él el Cruz Azul fútbol, porque el verdadero negocio de él es la cementera Cruz Azul. Claro. Entonces él destina de la plata que gana de la cementera por mes, el 2% para el Cruz Azul. Y es uno de los clubes más poderosos del mundo. Así que Claro, claro. imagínate el tipo, el caudal de dinero que debe manejar. Yo quedé así, como diciendo, para mí es un hobby, dice, y entonces contratos Bueno, yo hago lo mismo con Central, ¿eh? Destino Entonces, el bueno, 2% más o menos lo gasto y claro, no podemos pretender eso acá, pero sí otra cabeza, otro sentido común, y muchas veces que se quiera un poco más a la institución, que cuando se venden los jugadores, Ahora, ¿qué sentís? Disculpame, ¿no? Porque sí, disculpame que te corte, pero porque tú hablaste de manera muy crítica de los contratistas, de los dirigentes, pero ¿qué sentís cuando te pasa eso con tus colegas? Como te pasó en México y quizás acá en Uruguay te encontraste también con esa realidad que tus pares se comportan de una manera tan desagradable. y sí, esta profesión, la verdad, te encontrás con cada cosa, muchas veces es una guerra, el uruguayo es muy noble en ese sentido.
y no nos traicionamos entre nosotros. Lo mismo que en Argentina, siempre se habla de los argentinos, esto y lo otro, pero entre los jugadores tienen un amor y un respeto por la camiseta, que la verdad es muy, muy valorable. Pero sí, hay otros países que es una guerra, no te haces amigos, vas, decís buen día y después decís buenas tardes, ni te conocés con el 5, no sabés ni qué de su vida, y él en ningún momento intenta acercarse a vos para que lo conozcas. Es un trato muy frío. Y bueno, está bien, son profesionales. Pero ya cuando, por ejemplo, en Italia yo no hice ningún amigo italiano, ¿no? Era compañero de Carlos Valdés, de Gianni Guigú, me reunía con ellos. Pero a la hora de defender, los tipos defienden la camiseta y el patrimonio de ellos. Pero en México me pasó algo totalmente distinto. Es de acuerdo al país que vas y la idiosincrasia que tenga esa población. Y me lo dijo el presidente de Cruz Azul: tené cuidado, que acá somos traicioneros. Me dijo, ¿Ah, sí? sí, ni bien llegué. Así que... Ahora, cuando estabas en Cruz Azul, ¿ya escribías? Sí, sí. De hecho, se enteraron en México de esto y el club estaba pasando una crisis de que no le ganábamos a nadie, y a mí me llamaban a los programas de televisión para hablar de mi escritura. Yo decía, vamos a aflojar un poco, van a pensar que vine a escribir, me van a matar un día acá. Claro. Era un buen mercado para editar libros. Bueno, México, ¿no? Claro. precioso mercado. Hoy estoy deseando que me lleguen para hablar Claro. de los libros. Pero te encontrás junto. Por eso yo digo siempre que es tan importante la cabeza y cómo uno esté parado, Claro. que te va a ayudar muchísimo para enfrentar un montón de situaciones. Y te lo estoy diciendo, y hoy día digo, cometí un montón de errores y de decisiones erróneas a lo largo de mi carrera, pero al menos el poder de saber discernir cuando se te presentan un montón de obstáculos en la carrera, que sin duda se van a presentar. Claro, lo bueno que tiene la literatura, y a diferencia del fútbol, vos podés decir, en Bellavista gano más, gano menos, si me sale tal contrato puedo guardar tanto, vivís de eso. En la literatura, no, vos sacás libros porque te gusta escribir y a algún editor le gustaron tus libros, no porque pienses vivir de eso, ¿no? No, ojalá, es muy difícil, como todo en este país es muy difícil, ¿no? Hoy día, por suerte, he logrado tener un sueldo con los libros, que ya no voy más a comisión de venta. Claro. Eso está bueno, quieras o no, vos sabés que vas a cobrar por mes tanta cantidad de dinero. Pero yo qué sé, tuve que ser libro de oro y vender un montón de libros para lograrlo. No es el común denominador de los escritores. Generalmente el escritor no vive de eso en este país, y se hace y si viviera de eso, viviría al día, ¿no? Ahí. Pero no esperabas tener un sueldo como escritor. No lo esperé nunca. No. Para mí es un placer porque es algo que es un tiempo de goce para mí. Yo lo hago como terapia, como te digo. Mi señora me dice, por favor, anda a escribir porque ya te veo que estás nervioso. Realmente lo disfruto muchísimo. Y todavía me hace ganar dinero, así que estoy muy, muy contento. Sí, de repente algunos preferían que escribieras de otro tema, ¿no? Más que contar. Sí, en realidad escribo de un montón de cosas. Lo que se conoce, mi obra que se conoce es la que escribí relacionada con el fútbol y con las temáticas orientadas al público infantil juvenil. Pero me gusta Pero escribir. además empataste, por decirlo en términos deportivos, el buen momento de la selección uruguaya, la euforia que generó con el Mundial, con el libro. Pero yo siempre digo que tiene un porqué. Los buenos momentos no llegan porque sí. Tavares, cuando estaba con un pie afuera de la selección, porque hoy día todos queremos a Tavares, pero Sí. le tiraban con piedras, poco más. Un día me llama y me dice, mirá, Baldi, quiero armar una biblioteca acá en el complejo Uruguay Celeste para que el jugador, en su momento de ocio, de concentración, no simplemente agarre una PlayStation y se ponga a jugar o esté todo el día con patas para... Y armó una biblioteca, se interesó mucho por un montón de aspectos. Entonces yo creo que son condimentos que uno no los conoce, pero que llevan a que haya logrado el cuarto puesto y no sea una casualidad. Otro técnico no te daba bolilla, y es la verdad, otro técnico no te daba bolilla en eso y no pasaba nada y era todo cualquier cosa. Tavares encaminó una selección y comenzó a citar jugadores no solo por la capacidad deportiva, sino también por la capacidad intelectual y de pertenencia al grupo. Dicho esto por un gran amigo como Lugano, De que encajaran que encajara en un todo, colectivo. que sea un ensamblaje perfecto. Y por ahí había un jugador con excelentes condiciones, pero él ya veía ciertas normas de conducta que no iban,
no iban y lo dejaba fuera y después que se cuestiona por qué no está fulano, mengano, y capaz que en la cancha anda bien, pero capaz que no conocemos aspectos de esa persona que no encajaban con el grupo. Yo creo que el grupo se solidificó gracias a eso y llegó a donde está por ese tipo de actitudes, ¿no? Daniel, vamos a cerrar este bloque, queda el último, y seguimos. Es interesantísima la visión que tenés del fútbol y cómo pasás de lo literario a lo futbolístico de una manera tan natural. Le venimos enseguida. El club se enoja. El club no te pagó durante todo el año la plata que te tenía que pagar. Y vos vas a la Mutual, que la Mutual nos defiende. Haces el reclamo y después sos el señalado. Pero ¿cómo? ¿Cómo me vas a reclamar? ¿Y vos por qué no me pagaste contrato? O sea, entonces esas cosas a mí me dejan con un humor de perro que yo digo, yo no puedo creer. Y el jugador de fútbol entonces tiene miedo. La literatura, te preguntaba si te ahoga el fútbol y decís que a veces sentís ganas de decir cosas que no se dicen, pero en general tenés una visión en la cual el futbolista es el último orejón del tarro y es el que después va y se expone a que lo insulten los hinchas, a que se quede sin trabajo a los 30 y poco de años, porque bueno. En los cuadros chicos se cobra el mínimo por mes, a veces ni el mínimo. ¿El mínimo cuánto es? El mínimo son 18.000 pesos, se cobra el mínimo y muchas veces ni el mínimo. Claro. Y hay una política muy increíble en los equipos de fútbol uruguayo, que es, si le haces el reclamo al... Bueno, que de repente no era descollante o que cobre cada tanto. Siempre se dice que el jugador de fútbol hace guita y que fácil se lleva la guita. La mayoría de los jugadores de fútbol uruguayos de primera división son pobres. Gente pobre, gente que está pasando mal, no es gente que está pasando bien. Claro, no es que va a pasar mal cuando se retire, ya hoy está pasa pasando mal hoy, se cobra... Seguimos conversando con Daniel Baldi, que yo te preguntaba, porque decía que te desahogás